Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Hoy quería charlar con vosotros acerca de las jugadoras del Barça B que han iniciado la pretemporada con el primer equipo. Esta es la primera semana de pretemporada y justamente hoy han tenido la primera sesión todo el grupo junto a la ciudad deportiva. Yo creo que hasta ahora entre las pruebas médicas, trabajo en el gimnasio, no habían empezado al 100% a entrenar con normalidad y hoy sí que lo han hecho. Y como no creo que sea casualidad, no creo que el Barça eligiese a estos nombres así al azar y sabiendo que puede ir cambiando a lo largo de la temporada, creo que nos da un poco una pista de con qué jugadoras puede haber más expectativas de cara a que puedan subir al primer equipo, que al menos tengan minutos en esta próxima campaña. Vamos a ir hablando de ellas, son 6, al menos como digo en estos primeros días. En primer lugar, citar a Julia Torres, Khadija Cissé, que se ha incorporado recientemente para reforzar la portería del Barça B, Carlota Hollander, Noa Jiménez, Rosalía Domínguez y Liv Pennock. Son además jugadoras en edades entre los 16 y 18 años, muy jóvenes todas ellas, no hay que tener angustia en ese sentido, y que reforzarían posiciones muy diferentes: portería, posición de central, lateral, más media punta, extremo, o sea que pueden complementar muy bien lo que ya hay en el primer equipo. Tratando cada caso por separado, y también quiero mencionar, antes de que se me olvide, que a lo mejor lo quiero decir al final y no me acuerdo, han renovado recientemente estos días a Óscar Belis, el entrenador del Barça B. Quiero citarlo porque me parece muy importante su labor, también influyendo en que estas jugadoras o algunas de ellas con las que ya he trabajado puedan estar hoy día haciendo pretemporada con el primer equipo y teniendo opciones de estar en dinámica por la buena preparación y el buen hacer del filial del Barça femenino en estas temporadas. Va a seguir hasta 2028 al menos, me parece una gran noticia en cuanto a la estructura del Barça femenino y ojalá pues que las cosas sigan yendo tan bien como hasta ahora. Quería citarlo porque me parece de justicia por la labor hecha con muchas jugadoras durante estos años. También hay que pensar en él cuando hablemos de Serra Jordi o de Aisha, por ejemplo. Khadija Cissé, que ha venido, como decía antes, a reforzar la portería del Barça B tras todas las salidas que se habían producido en estos años. Lo charlamos en el vídeo anterior. Yo creo que va a ser jugadora del filial, creo que no va a estar realmente con el primer equipo. No sé si entrenando, quizás puede que sí que tenga sesiones con ellas, pero por la salida de Chelfont, que era la portera del filial, unas de ellas, en el pasado se fue también Meritxell Muñoz o Coronado. Yo creo que vas a jugar en el Barça B y solamente en caso de gran necesidad subiría al primer equipo. Que ahora pueda estar entrenando, vamos a decir, con las mayores y tener esa referencia con Cata, con Gemma, con Tyler McCammony, que también es una nueva incorporación, pues yo creo que eso es positivo para ella. Es joven, 18 años. No hay prisa, creo que simplemente en su caso es una cuestión pues eso, de pretemporada y que luego me parece más difícil que la veamos con el primer equipo pues teniendo a 3 futbolistas a priori por delante. En el caso de Hollander, creo que alguna vez lo he comentado, para mí lo que he podido ver de ella, pero sobre todo por lo bien que me han hablado de ella, me parece el mayor proyecto de la cantera del Barça esencialmente en esa línea defensiva. Es la más pequeña de este grupo, 16 años, ninguna angustia con ella, creo que debe de estar en el Barça B. Es que no ha tenido ni siquiera una temporada completa, perdón, con el filial del Barça, ganar más protagonismo también tras salidas como la de Adriana Ranera e ir creciendo como jugadora en una competición donde también te enfrentas pues a equipos que aspiran a ascender, jugadoras más veteranas. Creo que le puede venir bien para curtirse, además del desempeño que tenga con la selección española en categorías inferiores. Que esté en pretemporada, que Pra Romeu y el staff le puedan ir echando un ojo, que ya la conocerán, me parece una gran noticia. Si llega a tener minutos, estupendo, pero yo creo que de nuevo sería en su caso difícil que estuviera con el primer equipo. No hablo de inscrita, sino de ser jugadora a la práctica del primer equipo con las futbolistas que debería de tener por delante, pero que con 16 años ya hablemos de ella en este tipo de contextos me parece ya tremendo, y es porque, como decía, hay grandes pues aspiraciones con ella, que ha renovado además recientemente hasta 2029, si no recuerdo mal. Julia Torres sí que es un caso más diferente, porque cuando el Barça la ficha
Ya decía María Ticas que la intención es que hiciera dinámica con el primer equipo. Luego las cosas en la práctica pueden cambiar. Estará también condicionado a su adaptación, a cómo se sienta la jugadora aquí en el Barça, que sabemos que no es un equipo sencillo. Yo creo que por eso la idea es que tenga ficha del B, del filial, para que si la adaptación no es tan rápida, no es tan inmediata, o en algunas semanas, algunos partidos ves que no va a jugar, que pueda hacerlo con el filial. Si se le da ficha al primer equipo, no puede ya disputar ningún partido con el Barça B, entonces puede ser un poco una limitación. Yo creo que la intención es que esté inscrita, sin duda alguna, con el Barça B, que se adapta bien, que entrena bien, que le gusta para Romeu, pues que puede ir teniendo minutos, como tuvo Ranera, por ejemplo, u otras jugadoras, pero con la opción de que, si no, lo pueda complementar con partidos en el filial. Me parece que la intención es que sea cuarta, quinta central en la práctica, y eso hace que cobre también más sentido la cesión de Ranera. Creo que al final le ibas a ofrecer ser quinta o sexta, en su caso, no tenía lógica alguna. Es una jugadora que ya teniendo experiencia en el filial, yo creo que podía sentir que se le quedaba un poco corto y que era mejor también para el Barça, para ver qué podía hacer en primera división, que pueda ganar más regularidad, en este caso en el Depor. Entonces yo creo que en cierto modo esta incorporación no echa Ranera, no lo quiero expresar así, pero sí que hace que haya overbooking en esa posición entre jugadoras que van a tener roles similares. Tiene 17 años, no sé si lo dije, internacional con la selección española en categorías inferiores, y la fichó el Barça hace unos meses del Sevilla, y por matizar siempre esta información de la periodista que yo más me fío, se comentaba que ascendería a 300.000 euros su traspaso si llegaba al primer equipo y se cumplían ciertos objetivos. Puede jugar también como lateral, es zurda, que ya sabemos que eso es, tremendo, y yo creo que ese plan a futuro de central zurda lo tienen cubierto con ella. De ahí lo que decía Pere Romeu en el pasado, de que podía llegar refuerzos al primer equipo para jugar de central, pero no necesariamente que tuvieran que ser zurdas. En el caso de Noa Jiménez es otro de los nombres que más ganas tengo de verla. Yo la conozco más por la selección que por el club, no por nada, por un tema de que me ha sido más fácil ver ciertos partidos con la selección sub-17 o a veces con la sub-19, la sub-21, que con el filial del Barça, que me es más complicado desde aquí verlo, sino más presencialmente al campo. Y creo que además de ser una jugadora talentosa, que me empecé a fijar más en ella en los últimos meses y me ha gustado mucho lo que vi de ella con la selección, es lateral. Creo que cobra aún más sentido que esté haciendo esta pretemporada por el hecho de que parece difícil que el Barça pueda fichar finalmente a una lateral. Se ha hecho ese esfuerzo por Caroline, también se ha pagado traspaso por Martina y por Van Asten, has incorporado al primer equipo a McCammony, que es una jugadora que también va a ocupar ese espacio en la masa salarial, como es lógico, renovaciones que se han hecho, ficha del primer equipo para Carla Juliá y contrato mejorado, entonces todo esto influye en que yo creo que va a ser difícil que llegue esa lateral, o desde luego no lo tienes asegurado. Pere Romeu hablaba del tema como un deseo, ¿no? Igual que decía que tenían que hacer una incorporación arriba, que va a ser Caroline, en el lateral era como nos gustaría que esto pasase, veremos a ver si se da. He preguntado un poco, porque yo no lo tenía claro, pero me han dicho que sí, que Noa Jiménez puede jugar por ambas bandas. Creo que eso es muy interesante porque es algo que comentaba Pere Romeu, que era lo que buscaban en el mercado, de traer una lateral que pudiera desempeñarse por ambas bandas. Entonces, ahí Noa Jiménez, voy a aclarar el rol en el que la veo, creo que puede tener su momento, tener sus minutos y, bueno, demostrar en pretemporada que quizás convence al staff. Sobre todo si no se ficha, yo creo que en determinados partidos muy concretos, con cierto contexto, sin cargarle ningún tipo de peso ni que sienta que tiene responsabilidad sobre ella, creo que puede ir teniendo sus oportunidades en el primer equipo. Hablaremos sobre el mercado y sobre los fichajes. Quizás si no se refuerza ese lateral, puede ser la única posición que digamos, ay, nos ha faltado aquí a lo mejor ese fichaje con una jugadora con un poco más de experiencia que nos gustaría, porque en principio quedaría Aisha como titular. Quiero poner el asterisco de que tanto Martina en el Barça en categorías inferiores como Laia a lo largo de su carrera han jugado en esa posición, lo que pasa que ahora mismo no estamos pudiendo contar con Laia. Si no, yo creo que podría ser un recurso interesante ver a Laia por esa banda derecha y poder tener a Paredes y Van Asten, o Van Asten y Martina, o la combinación que fuera en la posición de central.
Nos falta a lo mejor una jugadora con un poquito más de veteranía en ese lateral, si Aisha se queda como titular, y a lo mejor vemos a Noah como muy joven, que queda en una posición con poca experiencia, ¿no? Entre Aisha Cámara y Noah Jiménez. Pero viendo cómo han rendido las jóvenes el año pasado y que también se les dio minutos a Lloreia, a Ranera, a Gemma, a Fenger el año pasado, a Rosalía, yo creo que puede tener su oportunidad a lo largo del año. Tiene 18 años, es la edad con la que subió Aisha, con la que subió Clara Serrallori, así que en ese sentido no me trastoca. Quedan dos nombres con los que yo tengo expectativas y la verdad que tengo muchas ganas de ver en pretemporada y ojalá durante la temporada, que son el de Rosalía y el de Liv Pennock. Rosalía, para mí, es mi ojito derecho de la cantera del Barça ahora mismo, no es un secreto, lo he dicho varias veces en el canal. La han renovado hasta 2029 y yo creo que eso demostraba esa confianza y ese plan a futuro del Barça y que la veían como una jugadora especial. De nuevo, igual que lo que decía antes con Julia Torres y Ranera, este caso me parece que puede estar relacionado con la salida de Dragoni. No que literalmente Rosalía eche a Dragoni, pero la propia Rosalía tiene ya bastante competencia en el primer equipo, no es fácil sumar minutos en la posición en la que ella juega, que vendría a ser interior o falsa extremo, que es lo mismo que el caso de Dragoni. Sumar a otra jugadora joven como Julia, de 19 años, Rosalía es incluso más joven, tiene 17, para competir por ese puesto de jugadora futuro que vaya ganando minutos y protagonismo poco a poco, yo creo que no haría interesante y generaba cierto overbooking. Entonces, me parece que con la renovación de Rosalía se le atribuye en cierto modo la posibilidad de estar en dinámica, al menos que exista esa opción y que pues vaya siendo relevo, recambio de ciertas jugadoras a lo largo de la temporada. Me parece que puede jugar indistintamente en 2 o 3 posiciones, eso juega a su favor y lo dicho, cuando no esté jugando con el primer equipo, cuando no vaya convocada, que pueda tener la opción de hacerlo con el filial, que no lleva mucho tiempo ahí, llegó hace ya unos años al Barça y ni siquiera estaba en el Barça B directamente, pues que pueda hacerlo en el filial, ser una jugadora importante del equipo de Óscar Vélez y bueno, en según qué partidos y contextos sí tener minutos con el primer equipo. A mí me encanta, me parece una jugadora especial. Cuando la vimos en el partido contra el Español, que jugó de titular, creo que nos gustó muchísimo. Además, en un centro del campo donde estaban jugando el Barça con muchas rotaciones, ¿no? Entonces tenían minutos jugadoras menos habituales, también había sido titular Carla Juliá, creo que estaba Sydney o Vicky, era muy guay ver a Rosalía en ese contexto con tanto desparpajo y a mí me parece, lo dicho, una jugadora especial, técnicamente prodigio, con una capacidad para moverse en espacios reducidos maravillosa, de acelerar la jugada y una interior, una falsa extremo muy escuela Barça, la verdad, aunque la fichara el Barça del Sevilla, si no me equivoco. Liv Pennock se incorporó al equipo en este verano, anunciaron su fichaje hace unos meses, es una extremo de Países Bajos, es un perfil que el Barça no tiene, ya por su envergadura llama mucho la atención. Yo creo que la idea es que esté en dinámica, de hecho también Mariáticas decía que la intención del club de cara a futuro es que pudiera llegar al primer equipo y creo que también en su fichaje que hacen con vistas a adelantarse en el mercado y poder tenerla el día de mañana en esa primera plantilla. Creo que la incorporación de Caroline le va a sumar alternativas a la delantera del Barça, que seguramente la veamos alternando cualquiera de las 3 posiciones de arriba, o de eso se hablaba, y Pennock puede tener su oportunidad supliendo a Caro en ciertos partidos. Si Vicky también tiene que jugar en el centro del campo como interior, pues bueno, ahí se va haciendo un poco un efecto dominó, ¿no? Tengo muchas ganas de verla porque es a una de las que menos conozco más a las españolas, entonces ver cómo se adapta la propuesta de juego del Barça, que creo que es muy distinta a la de su selección o la de la Liga de Países Bajos, pero que sin prisa podamos ir incluyéndola en el primer equipo. Como veis, son jugadoras que reforzarían distintas posiciones, todas las líneas del campo. Creo que Cadilla Sisé es la que lo tiene más complicado, que sí que la veo haciendo toda la temporada con el Barça B, y a Hollander por un tema de edad, no de talento, sino porque es la más pequeña de todas, 16 años, pero Julia Torres, Noah Jiménez, Rosalía y Pennock pienso que pueden tener en algún momento sus minutos, también teniendo ahora una gran oportunidad que es de convencer al staff en pretemporada.
No me parece para nada aleatorios estos nombres, como decía, creo que no han dicho, bueno, pues sube a alguien, a ver, estas de aquí, venga, súbelas. Puede que otras jugadoras, a medida que pasan las semanas, la pretemporada, se incorporen a otros entrenos, pero también con las salidas que ha habido de jugadoras con más veteranía, como Celia Segura, como Natalia Scott, como Ranera, pues no, Ainhoa Gómez, tiene todo el sentido que las siguientes en esa lista sean estas 6 futbolistas. Como digo, ganas de verla, y si cualquiera de ellas se queda en dinámica o la vemos en un rol parecido al de Carla Juliá el año pasado, será buena señal. Os quiero leer en comentarios, saber vuestra opinión acerca de estas futbolistas, a quiénes tenéis más ganas de ver o qué expectativas tenéis con ellas, o si tendréis en cuenta algún otro nombre. Gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Chao, chao.